Entonces, vamos a recalcar que la meningitis no es nada más que la infección dentro del espacio subaracnoideo. Ustedes recuerden que las meninges son las membranas que envuelven, que protegen al sistema nervioso central. Dentro de estas vamos a tener varias membranas. La meninges, está la dura madre, está las otras membranas correspondientes y dentro del espacio subaracnoideo va a estar discurriendo el líquido cefalorraquídeo, el cual por varios mecanismos van a comenzar a llegar dichos patógenos. Entonces, cuando llegan estos patógenos al sistema nervioso central, van a comenzar a generar ciertas clínicas y respuestas inflamatorias. Ahora, miren, las membranas que envuelven al cerebro son denominadas las famosas meninges. Si nosotros hacemos un corte al sistema nervioso central, vamos a tener el esqueleto, es decir, el cráneo. Posteriormente vamos a tener las arterias, ahí vamos a tener el seno sagital superior. Posteriormente el material, componente, la dura madre, que dentro de la dura madre van a estar discurriendo varios vasos sanguíneos, sobre todo arterias. Esto es importante para traumatismo cráneoencefálico, sobre todo por los hematomas epidurales. Después vamos a tener otros espacios, el espacio subaracnoideo, donde va a discurrir, está ahí el líquido cefalorraquídeo. Y antes de esto, de color amarillo, una membrana muy delgadita que es la aracnoides. Y al final, el que va a pegarse a la materia, a la sustancia blanca del cerebro, es la pía madre. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Porque por dónde dónde va a producirse el líquido cefalorraquídeo y dónde se va a absorber para evitar el mecanismo fisiopatológico de la hidrocefalia. Entonces, la bacteria, el Streptococcus pneumoniae, puede llegar de varios puntos al líquido cefalorraquídeo. Puede ser desde vía respiratoria superior, puede ser incluso desde una neumonía y desde la piel. Son los dos focos más importantes que llegan al líquido cefalorraquídeo. Una vez que estas bacterias llegan a estas membranas, van a ocasionar respuesta inflamatoria sistémica y por lo tanto inflamación. En algunos casos graves también puede llegar a ocasionar cerebritis, abscesos intracerebrales como tal. Ahora, dentro de la epidemiología, Y los a lo patógenos, que es así, es que no continúe la charla. perdón, hay una pregunta. Ok. Dentro de los gérmenes más frecuentes asociados a meningitis para el examen de la residencia es el Streptococcus pneumoniae. Igual, ¿no? Ustedes correlacionen cuando hay infección de vía respiratoria inferior, sobre todo, o también ocasionado en la piel, son los dos focos primarios que pueden llevar a la infección a la meninges. Después tenemos un 25% por Neisseria meningitidis, un 15% por estreptococo del grupo beta y Listeria monocitogenes. Ahora, las meningitis bacterianas, cuando están entre los 8 y 12 años y que además son recurrentes, son producidas por las Neisseria meningitidis. Aquí tenemos un esquema como el Streptococcus pneumoniae puede activar varias células, varios receptores, dentro de ellas los receptores TOLs de 1 y 2 pueden activar las caspasas, el factor nuclear kappa y va a hacer que liberen sustancias proinflamatorias atrayendo a los polimorfonucleares. Polimorfonucleares. Por eso cuando nosotros obtenemos líquido cefalorraquídeo y es de etiología bacteriana, vamos a encontrar aumento de estas células polimorfonucleares. Pero además el Streptococcus pneumoniae puede activar
los receptores Toll y también activar otras sustancias o radicales libres que van a ir a dañando las células de las meninges. Ahora, cuando es una infección por Neisseria meningitidis, esta infección sobre todo suele potenciar, suele activar varios radicales libres, dentro de ellas algunas proteasas. Y estas proteasas lo que van a hacer es generar necrosis celular. Esa es la gran diferencia. Los Streptococcus pneumoniae no generan necrosis, generan respuesta inflamatoria. La Neisseria meningitidis, aparte de generar respuesta inflamatoria, pueden generar necrosis dentro de las células. Entonces, el agente etiológico más frecuente para el examen, Neisseria Streptococcus pneumoniae. Bueno, ahora uno se pregunta y dice, ¿cuáles son los factores de riesgo que un paciente pueda sufrir una meningitis? Primero, neumonía, ¿ok? Es el principal factor de riesgo. Ahora, uno se pregunta y dice, de todos los pacientes que tienen neumonía, ¿qué porcentaje van a desarrollar meningitis? Esos, dependiendo, en el libro de Harrison no están, pero algunas cortes muestran del 2 al 5%, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. También está el factor de riesgo de la sinusitis y otitis media que ayer vimos. ¿Recuerdan? Cuando es bacteriana también es el Streptococcus pneumoniae. Entonces también estos dos pueden ser factores de riesgo como infección primaria. Luego los pacientes con factores de riesgo, ya sea alcoholismo, diabetes, hipogamaglobulinemias, esplenectomía, deficiencia de complemento o traumatismos cráneoencefálicos que tienen fractura de base y son predispuestos. Cuando es por traumatismos, la etiología cambia. Acá es Staph aureus principalmente. Entonces esto es importante, ¿no? ¿De dónde viene el estreptococo? De cuáles son los focos primarios. Ahora, la incidencia de la meningitis por Neisseria ha disminuido por las vacunas que tenemos. Incluso el comité en la parte de Harrison refiere que los adolescentes y los adultos jóvenes entre los 16 y 23 años pueden recibir ya la vacuna meningocócica, específicamente del serogrupo B. Ahora, si bien para el examen tenemos que recordar el Streptococcus pneumoniae, también hay otras bacterias que pueden llegar a ocasionar meningitis. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta, cuando es meningitis por bacterias gram negativas, vamos a sospechar que el paciente tiene factores de riesgo, o pacientes que tienen factores de riesgo, vamos a sospechar que pueden tener infección por bacterias gram negativas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en la antibiótico-terapia que vamos a manejar, tienen que estar asociados dos o más fármacos. Es importante. Ahora, los pacientes que tienen endocarditis también tienen riesgo de que puedan desarrollar meningitis. Y aquí vamos a recordar tres bacterias. Si nos muestran un caso clínico o nos preguntan como pregunta opcional, paciente con endocarditis desarrolla meningitis, ¿cuáles son las bacterias más importantes? Streptococcus viridans, Staph aureus y Streptococcus bovis. Son las tres bacterias que en pacientes con endocarditis pueden desarrollar meningitis. Después, en el estreptococo del grupo B o el estreptococo agalactiae es específicamente más de 50 años de edad. Y Listeria monocitogenes, los extremos de la vida, menos de un mes y más de 60 años. En alguna parte del libro Harrison para Listeria también menciona más de 50 años. Con esos dos datos van a tener en cuenta, ¿ok? Estos dos datos. Más de 60 años refieren a una parte y en la otra más de 50 años. Pero sabemos que en la parte pediátrica y en la parte geriátrica, la Listeria monocitogenes juega su rol importante. ¿Cuándo vamos a sospechar una meningitis por Staph aureus o Staphylococcus coagulasa negativo en pacientes que hayan sometido intervenciones neuroquirúrgicas? Por ejemplo, te llega a la clínica un paciente con traumatismo cráneoencefálico severo, con un Glasgow menos de 8. Te llega, lo manejas, lo intubas, lo conectas al ventilador, le realizas una tomografía simple de cerebro y encuentras un hematoma epidural, ¿no? Con datos de
hipertensión endocraniana con datos de neuroquirúrgicos. Lo llamas al neurocirujano, lo opera, ¿no? Hace la craniotomía correspondiente. Pasa un par de días y el paciente tiene fiebre, tiene rigidez de nuca, sospechas que pueda tener una encefalitis cerebritis o meningitis. Entonces, cualquier caso clínico que nos pregunten, ¿cuál es el agente etiológico en un paciente que tiene meningitis y que tuvo antecedente de intervención neuroquirúrgica? Ahí ustedes responderán Staphylococcus aureus, ¿ok? Ahora, aquí habíamos mencionado estos factores de riesgo. Este es del libro de Harrison. De otras bibliografías hemos destacado estos datos. ¿Por qué es importante la meningitis? ¿Por qué? Primero, cuando los médicos inexpertos, ¿no? Excepto neurólogos, emergenciólogos muy bien capacitados, los primeros errores que pasan en la vida real, que en un paciente con meningitis, es que los antibióticos no llegan temprano, no les administran tempranamente. Y esto impacta en los pacientes. Tienen mayores secuelas o están asociados a mortalidad. Entonces, sabemos que los pacientes que reciben antibióticos tardíamente tienen mayores secuelas. Entonces, uno tiene que prevenir para que no llegue a meningitis. Y ahí vamos a ver los factores de riesgo. Miren lo que lo que hemos encontrado. Un hacinamiento domiciliario. Miren qué es lo que dice. Vivir en hogares con alta densidad de personas incrementa el riesgo de meningitis bacteriana. Ok, por ejemplo, asilos. En niños adolescentes, el odds ratio de enfermedad meningocócica invasiva es de 2.52 cuando están con muchas personas. Por ejemplo, los cuarteles. En los cuarteles sabemos que hay mucha densidad de personas y eso favorece la meningitis como tal. En adultos y en niños en regiones endémicas, compartir dormitorio con 3 o más personas, miren el otro ratio de 4.7. Es decir, el estar juntos con muchas personas es un factor de riesgo. Lo mismo pasa con el tabaco. La exposición al humo del tabaco duplica el riesgo de meningitis. La infección respiratoria reciente, ¿no? En el libro de Harrison, recuerden que está neumonía y sinusitis, totalmente de acuerdo. Acá en el tercer lugar está la infección respiratoria reciente. Miren el otro ratio, 3.13 y no pasa el 1, es decir, es estadísticamente significativo. El contacto cercano íntima con alguna persona que haya tenido meningitis también es un riesgo. Y la edad y las condiciones neonatales, ¿no? Tanto la parte pediátrica y tanto la parte geriátrica. Ahora, entonces, ¿cómo llega el estreptococo? Habíamos comentado del sistema respiratorio y de la piel principalmente. Entonces, por eso, ¿no? Primero se coloniza la nasofaringe de Streptococcus pneumoniae. Llega al espacio intravascular, es decir, a la sangre, al plasma, y llega a los plexos coroideos. Ustedes saben que por fisiología los plexos coroideos de ellas se encargan de sintetizar el líquido cefalorraquídeo. Entonces van directo al líquido cefalorraquídeo y genera toda la inflamación. Ustedes ven bioquímica, esto no es del libro de Harrison, una revista de revisión de meningitis. Miren cómo hace que la cápsula del Streptococcus pneumoniae esquiva a todos los macrófagos, sobre todo al sistema de complemento. El Streptococcus pneumoniae tiene una cápsula que evade la fagocitosis a las células del sistema inmunitario, a pesar de todo lo que puede hacer nuestro sistema inmunitario. Y miren, la Neisseria meningitidis puede degradar al sistema de complemento e invadir al sistema nervioso central. Este es del libro de Harrison. Miren cómo está colonizado, luego se liberan sustancias proinflamatorias y aumento de permeabilidad de los vasos sanguíneos, por lo tanto el líquido cefalorraquídeo se vuelve está con mayor cantidad de células polimorfonucleares y sabemos que las células polimorfonucleares consumen mucha glucosa, por eso en el líquido cefalorraquídeo vamos a tener disminución de azúcar y también se destruyen muchas células, por ende vamos a tener aumento de proteínas, proteinorraquia. Y eso es lo que vamos a encontrar. Todo este mecanismo
hace que aumente la permeabilidad vascular y esta permeabilidad vascular genere edema vasogénico. En nuestras preguntas está qué tipo de edema genera en la meningitis. Edema vasogénico. Esto es por aumento de la permeabilidad vascular, porque hay otros tipos de edema en el sistema nervioso central. Está el edema citotóxico, está el edema hipóxico, varios mecanismos fisiopatológicos. Este edema, y cuando se obstruye el líquido cefalorraquídeo, porque recuerden, tiene muchas células, genera hidrocefalia obstructiva y edema intersticial. Incluso este aumento de la permeabilidad puede llevar a isquemia cerebral y generar edema citotóxico. Entonces, en la meningitis puede haber dos tipos de edema: edema vasogénico por aumento de la permeabilidad vascular y edema citotóxico por isquemia cerebral. Y este edema citotóxico es lo que lleva a las convulsiones. Nos pueden preguntar, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de las convulsiones en meningitis? El edema citotóxico. Bueno, todo el edema citotóxico, la hidrocefalia, el edema vasogénico aumenta la presión intracraneal. Recuerden, nuestro cerebro está en una caja hermética. Recuerden, ¿no? Este es el cerebro, ¿no? Tenemos ahí nuestro cerebro y está en una estructura que es el tejido óseo, que es el cráneo, que es el cráneo. Entonces, cualquier inflamación, cualquier ocupación cerebral, como en este caso edema citotóxico y vasogénico, va a hacer que este cerebro sufra, se apriete, se constriña y puede haber datos de isquemia. Por eso en un paciente con aumento de la presión intracraneal es una emergencia neuroquirúrgica. Hace una semana una compañera, una auditora, me llama y dice, bueno, había un paciente, creo que era en Trinidad, un accidente de moto, y el señor tenía el cráneo abierto, es decir, todo el cráneo y el cerebro había salido el cerebro. Pero eso es suerte porque el cráneo cuando estaba roto, ¿no? En la fractura abierta, era como si el neurocirujano hubiera abierto el cráneo, ¿no? Y le da espacio para el edema y que no pueda morir. Por eso el paciente todavía estaba vivo en esos casos. Porque imagínense en ese accidente si tuviera un cráneo todavía intacto y estaba el edema cerebral por el trauma, ya hubiera muerto el paciente, ¿no es cierto? Ha sido mucha suerte. Entonces, lo mismo pasa en la infección, ¿ok? Nosotros tenemos que cuidar que no llegue a edema cerebral. Por eso les decía, cuando un paciente llega con sospecha de meningitis, debemos actuar inmediatamente, porque el cerebro se está muriendo dentro del cráneo. No es como una neumonía, una pielonefritis, una infección, ¿verdad? Aquí el cerebro va muriendo. Muy bien, doctores. Entonces, 20 segundos por pregunta. ¿Cuál es el espacio anatómico por donde se localiza la meningitis bacteriana? ¿Epidural, subdural, subaracnoideo, ventricular o perivascular? A ver, ¿qué opinan, doctores?
Muy bien, una pregunta regalada. ¿Cuál es el agente etiológico frecuente de meningitis bacteriana comunitaria? El Streptococcus pneumoniae. ¿Qué manifestación clínica orienta al diagnóstico de infección meningocócica? Esto es más de manifestación clínica que todavía no lo hemos visto, pero es la irritación meningia. Y la irritación meningia se manifiesta por signo de Brunskiski, Kerning, rigidez de nuca, cuando movimientos rígidos de lateralización. ¿Sí? Acá dice meningocócica. La meningocócica, por la fisiopatología que genera necrosis, está asociada a las petequias y las púrpuras. Lo vamos a volver a repetir esta pregunta en manifestación clínica. ¿Ok? ¿Cuál es la causa frecuente de meningitis como una complicación de endocarditis? ¿Cuál es el agente etiológico? Nos están preguntando, que lo acabamos de mencionar. Muy bien, doctores. El Streptococcus viridans. Siguiente, ¿qué grupo etario es más frecuente la meningitis por Listeria monocitogenes? Listeria monocitogenes. Ahí les comentaba, tenemos en el libro de Harrison dos datos, ¿no? Dos edades refiere. Muy bien, alguien podría decir, pero es dos tipos de edema, ¿no? Citotóxico y vasogénico. Pero entre el citotóxico y el vasogénico, lo más frecuente es el vasogénico. ¿Por qué sucede el edema vasogénico? Por el aumento de la permeabilidad vascular. Recuerden, el estreptococo pneumoniae hace que se vasodilate el cerebro. Excelente. ¿Qué estructura se obstruye provocando hidrocefalia? Allí tenemos el cuadrito. Primero, ¿quién sintetiza líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos, ¿verdad? ¿Quién absorbe el líquido cefalorraquídeo? Las granulaciones citotóxicas, digo aracnoideas, perdón, granulaciones aracnoideas. Entonces, cuando se obstruye estas granulaciones, el líquido cefalorraquídeo ya no puede salir, entonces se genera hidrocefalia. Y allí tenemos que ver el índice de Evans y otros parámetros para valorar, para hacer la derivación ventrículo-peritoneal, obviamente por el neurocirujano, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tipo de meningitis? Ahí está, buena pregunta esta. ¿O cuál es la etiología? Debería de ser esta pregunta. ¿Cuál es la etiología de un paciente con meningitis después de una craniotomía? Esa debería de ser la pregunta. Recuerden, todos los participantes estar con su código, su nombre y el número de celular con el ejemplo que les han enviado. Los que no están, seguramente el Zoom les va a sacar y por favor no hay quejas de que en la clase no he podido entrar, que no sé qué me han sacado, etcétera. Muy bien, excelente. La estafilocócica, ¿verdad? Recuerden, un paciente que ha entrado a neurocirugía, estafilocócica. Muy bien.
Muy bien, ya vamos a terminar este tema. Hay una triada en meningitis que suelen preguntar en los exámenes de la residencia. Y miren qué es lo que dice el libro de Harrison, que puede presentarse en 80% de los adultos, pero no dice adulto mayor. Este dato probablemente hayan sacado un artículo que está en los adultos mayores. Puede estar presente esta triada. ¿En qué consiste? El paciente tiene fiebre, tiene cefalea y rigidez de nuca. Esa es la triada de la meningitis. Pueden hacerse acá un memo técnico. F, R y C. FRC, fiebre, rigidez y cefalea. Si solo tuviera rigidez de nuca y cefalea, ¿en qué enfermedad pensamos, doctores? No tiene fiebre. ¿Cuál Hemorragia. es? Ok, excelente. Hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Muy bien, doctores. Ok, entonces la triada, ¿no? Ya sabemos la triada, pero llega el paciente. ¿Cómo llega primero a la clínica? Por disminución del estado de conciencia. Por eso le traen los familiares, porque el familiar no te dice, doctora, doctor, mi paciente tiene la triada de meningitis. No llega, ¿no? Lo primero que les llama la atención es la disminución del estado de conciencia. Dice, no estaba mal, ahora está enloqueciendo, está desorientado. Por eso llega a la clínica, al centro médico. Tú como médico, nosotros como médicos lo examinamos, ¿no? ¿Será hipoglucemia? ¿Está focalizando? ¿Será un ABC? ¿No? Comenzamos a examinar. Y de repente, dentro del examen neurológico, vemos cómo está una parte, la irritación, las meninges. Y uno de esas variables tenemos dos signos, el signo de Brunskiski y el signo de Kernin. El signo de Brunskiski normalmente es al flexionar, ¿ok? Paciente está en decúbito supino y de repente nosotros manualmente, nosotros a propósito, el cuello flexionamos, ¿ok? El cuello. Y de repente la respuesta es la flexión de la rodilla involuntaria. Ese es el signo de Brunskiski. Y el Kernen es al revés. Nosotros levantamos la rodilla, flexionamos y la respuesta es la flexión del cuello. Entonces es viceversa. Esto básicamente nos dicen que hay irritación meningia. Ahora, los pacientes también pueden venir con convulsiones, estados epilépticos. Y también los datos podemos tener con aumento de la presión intracraneana. ¿Por qué un paciente tiene deterioro del estado de conciencia? Por eso lo traen los familiares o las personas que están a su alrededor, porque está con aumento de la presión intracraneal. ¿Cómo yo puedo saber que el paciente tiene aumento de la presión intracraneal? Hago un fondo de ojo, doctores, un fondo de ojo. En el fondo de ojo voy a ver borramiento del disco del nervio óptico, datos indirectos de edema de papila. Cuando yo veo edema de papila, voy a sospechar que el paciente tiene aumento de la presión intracraneal. Ahora, cuando la presión intracraneal es muy severa, muy fuerte, hay pupilas dilatadas y son hiporreactivas. Hiporreactivas. A la luz no reaccionan bien. Incluso puede haber parálisis del sexto paracraneal. Cuando el edema cerebral no hacemos nada, puede haber posturas de descerebración y hay el reflejo de Cushing. El reflejo de Cushing, ¿qué significa? Que hay aumento de la presión intracraneal. A ver, algún crack, algún capísimo o doctora capísima, ¿en qué consiste el reflejo de Cushing? Son tres medidas, tres variables. ¿Cuáles son? Bradicardia, Bradicardia, hipertensión. hipertensión y Alteraciones respiratorias. Ya, muy bien. Frecuencia respiratoria irregular o patrón respiratorio irregular. Perfecto. Luego está la disminución de la frecuencia cardíaca, la bradicardia. Y luego tenemos el aumento de la presión arterial. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la presión arterial?
Porque recuerden que las neuronas, las células acá, las neuronitas, necesitan perfusión celular, la presión de perfusión cerebral. Necesitan oxígeno, necesitan glucosa. Entonces le dicen al corazón, ¿sabes qué, corazón? No me está llegando sangre. ¿Por qué? Porque está aumento acá con aumento de la presión intracraneal. El corazón dice, voy a aumentar la presión arterial. Por eso hay hipertensión arterial. Como se está comprimiendo el centro vagal, se estimula, por lo tanto libera acetilcolina y baja la frecuencia cardíaca. Ese es el mecanismo. Lo mismo, la frecuencia respiratoria es porque se están comprimiendo los centros respiratorios y no pueden comandar de manera adecuada. Hay frecuencia respiratoria irregular. Entonces, recuerden siempre, doctores, entender la fisiopatología te va a hacer diferente del montón de los restos de los médicos. Ahora, entonces uno se pregunta y dice, ok, perfecto, ¿no? Yo sé que vienen con, están tocando el timbre para entrar a la clase. A ver, son 54 personas que están. A ver, ya están admitidos, ya. Entonces uno se pregunta y dice, ok, yo sé que hay una triada, sé que vienen por disminución del estado de conciencia, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una revisión de estos pacientes? Esta diapositiva no está en el libro de Harrison para no confundirlos, pero esto es un poquito más de práctica. ¿Qué se ha encontrado? Los pacientes que llegan a urgencias o a un centro médico con datos o con bueno, que posteriormente se hizo el diagnóstico de meningitis, se ha encontrado que el 84% los primeros que llegan son con cefalea. Con cefalea. Recién el 74% tiene fiebre y rigidez de nuca. Entonces, la alteración del estado mental está en el 62%. ¿Cómo se contrasta con nuestro medio? Que los pacientes que tienen cefalea y fiebre no acuden de manera rápida a un centro médico. Siempre esperan, o por lo menos mi experiencia, que empeore el cuadro y recién cuando está alterado de la conciencia, recién lo llevan a un centro médico. Pero obviamente este estudio es en centros de hospital de primer nivel. Es un paciente que, ¿no? Por su registro, esta es la explicación por qué ellos solamente reportan 62% de la alteración mental. Bueno, sería hacer un estudio nosotros descriptivo de todos los pacientes que llegan con meningitis, cuál ha sido la manifestación clínica, ¿no? Un trabajo de investigación para un R1, por ejemplo. Ahora, hay otros datos, por ejemplo. Los pacientes que tienen náuseas y vómitos llegan con 62%, es decir, los pacientes que llegan con meningitis tienen náuseas y vómitos en un 62%. Alguien pudiera decir, nunca tienen focalización. Claro que sí. Miren, 22% pueden tener afasia, hemiparesia, monoparesia. Cualquiera pudiera decir, pero estos datos, doctores, ¿no es de un evento vasculocerebral? Sí, lo es, pero también en meningitis pueden presentarse. Miren, 22%. Coma, 13%. Yo asumo que en hospitales públicos, así grandes de La Paz, Cocha, Santa Cruz y otros departamentos, probablemente este porcentaje esté alto, que llegan en coma, ¿no? Porque ellos han reportado solo el 13%. En parálisis de nervios craneales, 9% y exantemas, 8%. Recuerden que en meningitis no deberíamos tener exantemas, pero ellos han reportado exantemas. Y ustedes ya estarán imaginándose cuál será la bacteria que puede ocasionar exantemas. Ahora, miren este dato. La tríada clásica de fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental solo se presenta en un 41% de los casos, lo contrario del libro de Harrison, porque ellos dicen 80% de los casos en adultos mayores, pero en esta revisión de artículos solo el 41% y sobre todo en personas más de 60 años. Así que no todos los pacientes nos va a llegar con la triada, ¿no? Solo la mitad de ellos. ¿Qué es lo primero entonces como moraleja? Paciente que tiene cefalea y tiene fiebre, aguas, ¿no? Alerta, alerta, cefalea y fiebre, alerta, puede ser meningitis. Recuerden, si yo tardo en administrar antibióticos,
el paciente va a empeorar. Bueno, dice que en la población pediátrica, esto es más de pediatría, el síntoma más común es fiebre. Fiebre. Luego cefalea, vómitos y signos meningios. Bueno, eso es con relación a las manifestaciones clínicas para darles algún tip en la práctica diaria. Ahora, ¿qué pasa con relación a la meningocosemia? Los pacientes que tienen meningitis por esta bacteria no solamente van a tener fiebre, cefalea, irritación meningia, sino que miren acá, en este paciente tienen máculas, pápulas rojas, eritemato- eritematosas en el tórax. Pueden tener incluso petequias, petequias. Estas aparecen en el tronco y en extremidades. El diagnóstico, ¿cómo vamos a realizar? Primero, antes de obtener el líquido cefalorraquídeo, es decir, a través de una punción lumbar, debemos descartar, voy a poner acá en mayúsculas, descartar que el paciente no tenga datos de hipertensión endocraneana. Por ejemplo, ¿no? Habíamos visto cómo clínicamente puedo saber que el paciente puede tener datos de hipertensión endocraniana, que no tenga o no tiene anisocoria. Si un paciente veo que tiene anisocoria, una pupila dilatada y otra pupila miótica, esta es una herniación transtentorial. Entonces yo debo, no debe de tener. Otra es el edema de papila. Eso me sugiere que el paciente tiene datos de hipertensión intracraneal. Entonces, lo descarto la punción lumbar hasta disminuir la presión intracraneal. ¿Ok? Entonces, primero es obtener la punción lumbar antes de la administración de antibióticos. Luego tomar el hemocultivo. Una vez que yo obtengo el líquido cefalorraquídeo, mando a tinción Gram, a PCR, mando a cultivo antibiograma. Esto es lo que pedimos. Cultivo, antibiograma para gérmenes comunes. Si el paciente estoy sospechando tuberculosis, en Bolivia es importante cultivo para BK, ¿no? Comenzamos a pedir tinción Nielsen para tuberculosis, porque es frecuente en nuestro medio, y el Gene Expert, ¿ok? Ahora, si yo estoy sospechando que el paciente pudiera tener encefalitis, sabemos que para las encefalitis la etiología es viral, entonces le pido una PCR para identificar, ¿ok? Ahora, en el libro de Harrison nos da un cuadro donde sospechamos meningitis bacteriana. Miren este dato. La presión de apertura es más de 180 milímetros de agua. Cuidado que se confundan esto. Es más de 180. Está en nuestro simulacros de examen. El número de leucocitos está de 10 a 10.000 a predominio de polimorfonucleares. Los eritrocitos no debería de haber. La concentración de glucosa hay hipoglucorraquia, menos de 40 miligramos de decilitro. La relación entre líquido cefalorraquídeo y glucosa sérica debe de estar menos de 0,4. Alguien dirá, ¿cómo voy a obtener esto? Entonces mido la glucosa del líquido cefalorraquídeo con la glucosa sérica. Si el paciente tiene 30 en el líquido cefalorraquídeo y a nivel sérico tiene 120, entonces lo dividen, ¿no? Lo dividen y les va. Si esto sale menos de 0,04, es sugestivo de meningitis bacteriana. La concentración de proteína es alta, hiperproteinorraquia. ¿Qué tanto? Más de 45 miligramos de decilitro. Tinción gram positiva más del 60%, cultivo más del 80% y PCR podemos detectar igual bacterias y virus. Muy bien. Diagnósticos diferenciales. Si no es meningitis bacteriana, ¿qué puede ser? Puede ser meningitis o meningoencefalitis viral, puede ser hemorragia subaracnoidea, meningitis química, meningitis carcinomatosa, lupus o síndromes raros como el famoso ARADA. Bueno, muy bien, doctores. 15 segundos. ¿Cuál es la triada de la meningitis bacteriana? Pregunta fácil.
Muy bien, doctores. Terminamos con el tratamiento. Entonces, el tratamiento va a depender de la edad y los factores de riesgo. En menos de un mes de vida está indicado ampicilina y cefotaxima, dos antibióticos. Esto para la parte de pediatría. Lactantes de 1 a 3 meses igual ampi con cefotaxima. Esto ya es para nosotros en la parte adulta. Niños inmunocompetentes, más de 3 meses de vida, y adulto menos de 55 años, es ceftriaxona más vancomicina. Entonces, es ceftriaxona 2 gramos IV cada 12 horas más vancomicina a las dosis que nos corresponde. Dos antibióticos. Cuando el adulto tiene más de 55 años, recuerden, aquí teníamos un punto de corte, ¿verdad? Más de 60 años. Entonces, más de 55 años y adultos de cualquier edad con alcoholismo o algunas otras enfermedades debilitantes como diabetes, por ejemplo, a esta ceftriaxona y a banco añadimos ampicilina. Ampicilina. Bueno, para pacientes cuando es una meningitis postraumática, ¿cuál es el agente etiológico, doctores? Estafilococcus Staph, aureus. Staph aureus, ¿ok? Por eso continuamos con vancomicina. También sabemos que las postraumáticas están con bacterias gram negativas multidrogoresistentes. Por eso escalamos a meropenem para cubrir la pseudomonas aeruginosa, ya sea meropenem o ceftazidima o cualquier medicamento que sea antipseudomona. Entonces, Staph aureus meticilino resistente, bacterias antipseudomonas y la ampicilina. 3 antibióticos. Y aquí tenemos las dosis. No creo que les pregunten las dosis. No, no, no es importante porque ahí para eso tenemos la aplicación de Sanford para ver. AMPI, ahí tienen las dosis, cefipime, cefotaxima, ceftriaxona, miren, 4 gramos día. Es 2 gramos cada 12 horas. Ceftazidima, genta, miren el meropenem, es 6 gramos día. Es decir, 2 gramos IV cada 8 horas. Es la dosis más alta. Normalmente para neumonías damos 1 gramo IV cada 8 horas. Aquí se duplica la dosis. Lo mismo el metronidazol para cubrir anaerobios y la vancomicina. Miren, este es de 45 a 60. Ahora, si alguien que realmente quisiera aplazarnos, podrían preguntarnos estas dosis, porque las dosis cambian para el sistema nervioso central, muchas de ellas se duplican. Ahora, para Neisseria meningitidis extrahospitalaria, añadimos corticoides, que ha demostrado en los estudios que los corticoides disminuyen las secuelas en los pacientes. Alguien dirá, entonces, vamos a estos esquemas, vamos a añadir corticoide, en muchos casos sí. Bueno. ¿Qué más? El metronidazol para anaerobios, para meningitis nosocomiales, banco, antipseudomona, ya sea meropenem o ceftazidima. Ahora, para la meningitis meningocócica, ¿cuál es el antibiótico de elección? La penicilina G, doctores. La penicilina G es el antibiótico de elección en meningitis meningocócica. Cuando la persona tuvo un contacto estrecho con un caso, se debe realizar quimioprofilaxis. Esto se realiza con rifampicina. Esto para Harrison, porque en nuestra vida real, en Bolivia, la rifan, todos los antituberculosos, no cualquier médico especialista puede recetar, ¿ok? Están habilitados el neumólogo, el infectólogo y no todos. Entonces la rifan, eso es para la residencia médica, ¿ok? Quimioprofilaxis con rifampicina. Entonces, para meningitis meningocócica tienen que recordar dos antibióticos, penicilina G para pregunta del examen y rifampicina como quimioprofilaxis, ¿vale? A ver, revisaremos esto, puede ser que Harrison se equivoque. A ver, para Neisseria meningitidis está bien la penicilina, ¿no? Ese es el medicamento de elección preguntable en los exámenes de la residencia. Streptococcus pneumoniae, recuerden ceftriaxona, ¿no? Si la penicilina, la ceftriaxona o cefotaxima, súper. Gram negativos, dice, excepto pseudomonas, ceftriaxona. Para la pseudomona, 3 antibióticos están.
Es como un resumen, ¿no? Miren, ¿cuáles son las cefalosporina antiseudomonas? Ceftazidima y cefepime. Todos los carbapenémicos son antiseudomonas, excepto el ertapenem, es decir, imipenem, meropenem, están indicados para la pseudomona. Pero ¿por qué ponen acá meropenem y no imipenem? ¿A quién se le ocurre? A ver, ¿algún crack? ¿Alguna doctora, doctor? ¿Por qué Harrison le pone meropenem y no imipenem? A ver, ¿alguien? Por la neurotoxicidad del imipenem. Eso, muy bien. Por la neurotoxicidad, porque recuerden cuando hemos visto antibióticos, el imipenem, uno de los factores de riesgo es que ocasiona convulsiones, más aún si el paciente tiene lesión renal aguda. Excelente, doctor, felicidades. Muy bien, entonces eso es meropenem, ¿vale? Listeria monocitogenes, recuerden ampicilina, ampicilina. Para Haemophilus influenza, ceftriaxona está bien, Streptococcus lactea, penicilina G, Bacteroides fragilis, metronidazol, Fusobacterium, metronidazol. Yo no sé cómo identifican estas bacterias, porque como son anaerobias, bien difícil que crezcan en medios para anaerobios, ¿no? Bien complicado. Yo creo que es mucha clínica, ¿no? Algún otro dato imagenológico o algo, porque es bien difícil en la práctica ver estas bacterias en meningitis. Pero bueno, está bien. Tratamiento complementario corticoide. ¿Por qué? Porque disminuye las secuelas. Según Harrison dice que disminuye la resistencia, estabiliza la barrera hematoencefálica, disminuye la inflamación. Este es el dato relevante. Disminuye las secuelas neurológicas. ¿Ok? Esa es la clave. La hipertensión endocraneana, esto lo vamos a ver en trauma cráneoencefálico, en cirugía, pero básicamente a grandes rasgos tenemos que saber el manejo como tal. ¿Ok? La hiperventilación, el manitol, las soluciones hipertónicas, la posición, cuándo llamar al neurocirujano, cuántos de los datos de monitorización, es un tema alucinante, hipertensión intracraneana. Meningitis viral, ¿qué tenemos que saber? Los más frecuentes, ¿no? Los más frecuentes, enterovirus, varicela zoster, herpes simple, Epstein-Barr. Diagnósticos de laboratorio para viral es linfocitosis. Las proteínas no están tan elevadas, está entre 20 a 80 miligramos de cilitro. Incluso la glucosa está normal. Con estas variables ya tenemos diagnóstico para esto. El diagnóstico lo hacemos con PCR. El PCR nos va a ayudar qué tipo de virus es. Bueno, en la resonancia magnética, sobre todo cuando es por herpes, las lesiones más inflamadas, con mayor comprometidas, es el lóbulo temporal, la región medial. Creo que ya estaba como pregunta, ¿verdad? Ese es el dato relevante. Causas virales de infecciones, muchas las que ya comentamos. Tratamiento, sobre todo aciclovir, doctores. ¿Ok? Aciclovir. Miren, aquí tenemos las dosis. Aciclovir. Eso es lo que nos va a ayudar para las meningoencefalitis virales. Para la meningitis subaguda, vamos a tener causas frecuentes, Mycobacterium, sobre todo en nuestro medio. Ahora, en algunos libros van a encontrar Cryptococcus neoformans, pero esto tendría que ser bien específica la pregunta. En Bolivia, la causa más frecuente de meningitis subaguda debería ser Mycobacterium tuberculosis. A nivel internacional, para el libro de Harrison es Cryptococcus neoformans. El diagnóstico igual, ¿no? Es cultivo para hongos, es lo que más nos va a ayudar para el diagnóstico. Y el diagnóstico, pues, ¿no? El antígeno de criptococo que nos va a ayudar. Ya la meningitis sifilítica y otras son ya temas muy rebuscados, ¿no? Ahí está la penicilina, el tratamiento para la tuberculosis, meningia, etcétera. Esto lo vamos a profundizar en el tema de tuberculosis para salud pública, ¿no? Cómo son las dosis, los efectos adversos, cómo lo vamos a tratar, etcétera. Vamos a profundizar ahí. Para la meningitis sifilítica, recuerden penicilina G acuosa o la penicilina G procáinica. No es necesario que recuerden las dosis. Todo lo que tenga que ver sífilis, recuerden que es penicilinas. Bueno, muy bien, doctores. ¿Cuál es la prioridad terapéutica ante la sospecha? Aquí dice, ¿no? ¿Cuál es el manejo, en otras palabras? ¿Cuál es el manejo urgente en un paciente con meningitis? Esperar cultivo, iniciar aciclovir, administrar Dexa, iniciar antibióticos en los primeros 60 minutos o tomar imágenes antes del tratamiento. Vamos, doctor.
Muy bien, doctores, hemos terminado osteomielitis. Ahora vamos, digo, perdón, meningitis. Ahora vamos por, permíteme un rato.